Esta es, sin duda, una de las historias de redención más profundas que hemos contado, porque a veces, los héroes no llevan bata blanca ni uniforme militar. A veces, solo llevan un balde, una escoba, y una tristeza que nunca dijeron en voz alta. Todos los días, a las 6 en punto, don Elías empujaba su carrito de limpieza por los pasillos silenciosos del hospital. Nadie lo saludaba. Nadie sabía su apellido. Algunos le decían jefe, otros apenas lo miraban. Tenía unos 60 y tantos, pero sus pasos eran lentos como si cada uno cargara décadas de cansancio. Su bata azul de mantenimiento siempre estaba limpia, impecable, como si en ella depositara el último pedazo de dignidad que le quedaba. Limpiaba los baños, recogía los desechos, llenaba los dispensadores de jabón sin que nadie se lo pidiera. A veces, algún médico joven hacía chistes a su espalda. A veces, ni eso. Para la mayoría era invisible. Un hombre viejo, de mirada fija, que nunca hablaba de sí mismo. Solo de vez en cuando se le escuchaba tararear en voz baja mientras trapeaba, una melodía triste, de esas que suenan a tierra lejana y a recuerdos que queman. Tenía un ritual inalterable. Llegaba temprano, se servía café de la máquina sin azúcar, y pasaba 10 minutos mirando por la ventana del tercer piso. Desde ahí se veía el patio trasero del hospital, donde alguna vez hubo un jardín. Nadie sabía por qué lo hacía, ni a quién esperaba ver. Solo él, quieto, con la mirada perdida entre la maleza y las paredes sucias. Un día, una enfermera nueva le preguntó si había trabajado antes en otro hospital. Elías la miró apenas un segundo, como si le hubieran tocado una herida aún abierta, y respondió, «No, yo solo limpio». Y siguió barriendo, como si esas 3 palabras fueran suficientes para ocultar una vida entera. Pero lo que nadie sabía, era quién era realmente. Y ese día, sin saberlo, fue el principio del fin de su silencio. A veces la vida se empeña en que olvides quién fuiste, en que calles, en que bajes la cabeza y aceptes que ya no eres lo que alguna vez soñaste. Así le ocurrió a don Elías. Y digo don Elías porque, aunque casi nadie conocía su nombre, ese era el que llevaba grabado en el gafete desteñido que colgaba de su suéter gris, a medio lavar, con un bordado apenas visible del hospital donde trabajaba. Cada mañana, después de limpiar los baños del segundo piso, bajaba lentamente por las escaleras, arrastrando el cubo de trapeador y una pequeña radio vieja en la que a veces sonaban tangos, a veces rancheras. Nadie le hablaba, nadie preguntaba, pero no siempre fue así. Años atrás, Elías vestía de blanco. No el blanco del uniforme de limpieza, sino del de médico. Había servido en zonas de guerra, donde el sonido de los disparos era el pan de cada día y el olor a sangre, un acompañante constante. Fue cirujano de campo, de esos que cosen heridas bajo linternas, con los dedos temblando pero la mente fija en una sola idea: salvar. Nunca le tembló la mano. Nunca hasta ese día. No hablaba de ello. No porque no pudiera, sino porque no quería volver allí. A ese instante, a ese niño, el que no pudo salvar. Era sirio, o quizás afgano, no recuerda ya. Solo recuerda su mirada. Ese brillo en los ojos cuando le prometió que todo estaría bien, y que murió segundos después. Desde entonces, Elías no volvió a operar. No volvió a entrar a un quirófano. Volvió a su país cargando algo más pesado que el equipaje, la culpa. Y en su regreso, buscó lo más lejos posible de la medicina, pero cerca de la necesidad. Lo contrataron como conserje. Y así pasaron los años. Los demás médicos del hospital, los jóvenes, los ocupados, los que andaban rápido con sus batas impecables, solían esquivarlo en los pasillos. A veces hasta se molestaban si trapeaba cerca. Él no se inmutaba. «Disculpe, doctor», decía bajando la mirada. ¡Qué ironía! Ese mismo título, ahora lo usaba para referirse a otros. Tenía un pequeño cuarto detrás de la sala de calderas donde se cambiaba. Ahí colgaban 2 cosas en la pared: una vieja foto en blanco y negro de su esposa fallecida, y su título universitario, medio doblado, con un marco que alguna vez fue dorado. Solo él lo veía. Solo él recordaba. Elías había aprendido a desaparecer, a ser parte del paisaje, pero había momentos que lo sacudían, como cuando oía los gritos de dolor en urgencias, o cuando escuchaba a los médicos correr y gritar instrucciones. A veces, desde la distancia,
Repetía los pasos en su mente. Sabía qué hacer. Sabía cómo actuar. Y lo peor es que a veces veía errores. Pequeños detalles. Un vendaje mal colocado. Un desfibrilador mal conectado. Pero se callaba. Porque, ¿quién escucharía a un hombre que limpia baños? Una tarde, lo vio. Un niño de unos 8 años, acompañado de su madre. Jugaban en la sala de espera mientras esperaban atención. El niño le regaló una sonrisa. Y Elías, que ya había olvidado cómo se sentía ser visto sin desprecio, le devolvió la sonrisa. La madre, en cambio, no lo notó. Como tantos. Esa noche soñó con su hija. No tenía más de 6 años cuando falleció. Una fiebre maltratada, una cadena de errores médicos. Otra tragedia que lo alejó aún más de su vocación. Desde entonces, no pudo sostener un bisturí sin temblar. En el sueño, su hija le decía, «No te escondas más, papá». A la mañana siguiente, algo cambió. No en el hospital, no en los médicos. Cambió algo dentro de él. Esa vieja voz que había acallado por años comenzó a susurrar de nuevo. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Tal vez aún podía hacer algo más que limpiar pisos. Tal vez su historia no había terminado. Pero lo que no sabía era que ese tal vez estaba a punto de convertirse en el momento más decisivo de su vida. Un instante lo separaba de la redención. Un segundo de lucidez, entre escobas y pasillos vacíos. Y ese segundo ya venía en camino. Eran las 11:42 de la mañana. El pasillo de urgencias parecía una danza constante de pasos apresurados y voces entrecortadas. Don Elías había terminado de limpiar el área de enfermería y se dirigía al cuarto de mantenimiento, con el trapeador aún húmedo goteando detrás de él. Llevaba los audífonos puestos, pero no sonaba música. Solo los llevaba para que no le hablaran. A esa hora, era invisible. Nadie se detenía a mirar al hombre mayor de gesto sereno y espalda algo encorvada. Pero ese día, el silencio no duró mucho. Un grito seco, desgarrador, irrumpió el pasillo. Provenía de la entrada de urgencias. Era el grito de una madre. «Ayuda, por favor. Mi hijo no respira». Gritaba mientras corría, con un bulto pequeño e inerte en sus brazos. Elías giró instintivamente. Era el mismo niño que le había sonreído días antes en la sala de espera. Las enfermeras no estaban. Los médicos estaban ocupados en un procedimiento de urgencia, tras una llamada de múltiples fracturados en accidente vial. Y el reloj, en ese momento, se detuvo. No literal. Pero para Elías, sí. Todo el bullicio del hospital desapareció. Solo existía esa mujer, ese niño, y el sonido hueco de la desesperación. Elías tiró la cubeta. El agua sucia se escurrió por el piso. Caminó rápido, más rápido de lo que sus rodillas acostumbraban, y llegó junto a ella. «Dámelo», le dijo con voz firme. La madre dudó. Lo miró con miedo. «Él necesita un doctor», gritó. Él no respondió. Solo lo tomó con suavidad, recostó al niño sobre una camilla cercana y comenzó. Verificó signos, posición, pulso. Nada. Inició maniobras de reanimación cardiopulmonar como si el tiempo no hubiera pasado. Su cuerpo se movía solo. Sus manos sabían lo que hacían. Comenzó con presiones, luego respiraciones. 1, 2, 3, 4, 30. Otra vez. Y otra. Hasta que, finalmente, un pequeño gemido. Un movimiento leve en el pecho. Un parpadeo. El niño estaba respirando. Llegó una enfermera. Luego un residente. Todos se quedaron helados al ver quién estaba sobre el niño. «¿Qué hace usted?», preguntó un interno, confundido. «Lo salvó», dijo la madre, aún con la voz temblorosa. «Este señor lo trajo de vuelta». Elías dio un paso atrás. Su camisa estaba empapada. La frente, bañada en sudor. Sintió que sus piernas no lo sostenían. Años de cargar silencio se le vinieron encima. Caminó lentamente hacia su cubeta volcada, la recogió con dignidad y, sin decir una palabra más, se fue. Como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Esa misma tarde, lo llamaron a la dirección. Pensó que lo despedirían, que no estaba autorizado para actuar.
Pero al llegar, encontró a varios médicos reunidos, entre ellos el jefe de urgencias, el director del hospital y el padre del niño. Lo invitaron a sentarse. Nadie lo había invitado a sentarse ahí en años. «Queremos entender qué pasó esta mañana», dijo el director. Elías los miró en silencio. No sabía si explicarse o guardar lo que siempre había callado. Entonces habló. Les contó de sus años como médico de guerra, de las heridas que suturó entre bombardeos, de los cuerpos que sostuvo mientras se apagaban. Les contó del niño que no pudo salvar, de la noche en que decidió colgar su bata blanca para siempre, y de cómo, desde entonces, había buscado un rincón donde no lo reconocieran, donde pudiera seguir ayudando sin recordar. Nadie dijo una palabra durante minutos. El silencio era denso. El director bajó la mirada. «Hemos sido ciegos. Usted tenía un mundo por contar, y nunca nos detuvimos a preguntar». Fue entonces cuando la madre del niño entró. Traía un ramo de flores y una carta. Elías la miró, esta vez sin esconderse. «Gracias», le dijo ella. «Gracias por salvarlo. Y por recordarnos que no todos los héroes usan uniforme de médico». Él no supo qué responder. Solo asintió. Y en ese gesto, se le quebraron los ojos. Años de nudos en el pecho comenzaron a aflojarse. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, que había olvidado cómo se sentía volver a vivir. Esa noche, cuando regresó a su pequeño cuarto junto a las calderas, quitó el marco viejo del título de la pared. Lo limpió, lo enderezó, y por primera vez en mucho tiempo, volvió a mirarse como lo que era. El hospital había cambiado, pero lo más importante es que él también. Los días siguientes a lo ocurrido fueron un torbellino silencioso. No hubo grandes anuncios, ni titulares, ni entrevistas. Pero algo había cambiado en los pasillos del hospital. Donde antes pasaba desapercibido, ahora había miradas que lo seguían, saludos tímidos, gestos de respeto. Los médicos lo miraban distinto. Las enfermeras, que solían esquivarlo con prisa, ahora le ofrecían café caliente. Elías seguía limpiando, a la misma hora, con los mismos pasos. Pero la escoba ya no era un símbolo de su anonimato. Era el reflejo de su elección. Hasta que un viernes por la mañana lo llamaron nuevamente a la dirección. Esta vez no hubo silencio ni tensiones. Lo esperaban con un folder en la mesa y una propuesta en la voz. «Doctor Elías», dijo el director, con voz firme, «este hospital necesita algo que usted tiene. Sabiduría, experiencia, coraje. Queremos que forme parte del equipo como instructor de emergencias para el nuevo personal». Elías tragó saliva. No había escuchado ese título, doctor, desde hacía más de 20 años. Lo había enterrado con su dolor, con su pasado. Y sin embargo, ahí estaba, rescatado por la misma gente que antes no lo miraba. «No soy el mismo», respondió, con voz baja. «Ya no tengo el pulso, ni el ritmo. Solo tengo recuerdos y cicatrices». El director asintió. «Justamente por eso lo necesitamos». No hubo firma ese día, pero hubo algo más poderoso: duda, reflexión y la semilla de una nueva etapa. Esa noche, Elías caminó por el hospital como siempre, pero en lugar de ir al cuarto de mantenimiento, tomó el ascensor. Subió al piso 5. Entró al aula de capacitación vacía. Miró las sillas, la pizarra, el botiquín de entrenamiento. Puso su mano sobre una camilla de prácticas y cerró los ojos. Sintió que volvía a un campo de guerra. A los gritos, a los vendajes, al olor metálico de la sangre. Abrió los ojos. Estaba temblando, pero no huyó. Decidió aceptar. El lunes siguiente, con una bata blanca recién entregada, más como símbolo que por protocolo, Elías dio su primera clase. Frente a él, una docena de jóvenes residentes, paramédicos y enfermeros. Todos con cuadernos, todos con curiosidad, pero ninguno preparado para lo que iban a escuchar. No fue una clase de manual, fue una historia de vida. Les habló del miedo, del error, de la rapidez con la que la vida se va y de lo frágil que es la línea entre salvar y perder. Les enseñó maniobras con precisión quirúrgica, pero también les enseñó a mirar, a escuchar, a quedarse, incluso cuando todo parece perdido. Uno de los alumnos levantó la mano.
¿Por qué dejó de ejercer, doctor? Hubo un silencio. Todos lo miraron. Él respiró hondo. Porque un día no pude salvar a alguien. Y me culpé tanto, que dejé de confiar en mis manos. ¿Y por qué volvió? Elías lo miró a los ojos. Porque una vida me recordó que todavía podían hacer el bien. Con los meses, su historia comenzó a circular entre pasillos. Se volvió leyenda viva. Algunos no lo creían. Otros buscaban pruebas. Pero los que asistían a sus clases sabían que no necesitaban documentos. Bastaba verlo hablar, moverse, corregir, para saber que estaba hecho de otra madera. Una tarde, en el patio trasero del hospital, la madre del niño regresó. El pequeño iba de su mano. Saludó con una sonrisa, le entregó un dibujo, un hombre con bata blanca, una escoba en una mano y un corazón enorme en la otra. Elías lo miró largo rato. Lo pegó en su carpeta de instructor. Y ahí se quedó. No volvió a ser el mismo. Pero no porque recuperara su título o su lugar en la medicina, sino porque, por primera vez, dejó de huir de sí mismo. Abrazó su pasado. Y le encontró sentido. No todos los héroes vuelan. Algunos limpian pisos en silencio, hasta que la vida los obliga a recordar quiénes son. Y cuando eso pasa, el mundo cambia. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.